Buenas tardes nuevamente, qué bueno que nos acompañan. Hemos leído en varias ocasiones el Nuevo Testamento, ya leímos los Evangelios, pero otra vez queremos retomar. Hoy quiero empezar con el Evangelio según San Juan. Te invitamos a que nos acompañes, esta es palabra de Dios. Dice la Escritura que el mismo Señor Jesucristo nos dijo: conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Ese es el objetivo que estamos tratando de hacer esta tarde, el que seas libre, el que conozcas la verdad y que nadie te engañe. Este es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar con el Evangelio según San Juan. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Jesucristo estaba desde un principio con Dios. Y todas las cosas por Él, por Jesucristo fueron hechas, por el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. En Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas, desafortunadamente, las tinieblas no lo comprendieron. Dice: fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí nos habla de Juan el Bautista. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyesen en Jesucristo, para que todos creyesen por Él. No era la luz, no era Juan, no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel, Jesucristo, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba Jesús de Nazaret, en el mundo estaba. La misma historia, no puede refutar esto. El Señor Jesucristo históricamente estuvo aquí en la tierra. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Él vino a lo suyo, era necesario que viniera a través de los judíos. Él vino a lo suyo, a su pueblo, Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Tú sabes lo que dice la historia, lo que pasó. Lo entregaron a los romanos para que los romanos lo crucificaran. A lo suyo vino, nuestro amado Jesús vino a su pueblo, al pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero escucha la promesa que nos hace aquí el Señor: mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Qué privilegio tan grande. Por el simple hecho de creer en el nombre de Jesucristo, somos considerados hijos de Dios. Hijos de Dios, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas por la voluntad de Dios. Los cuales no somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Somos engendrados por la voluntad de Dios. Y aquel Verbo, Jesucristo, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él. Nos vuelve a hablar de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras de mí es primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia por gracia. Porque la ley, aquellos mandamientos que conoces como la ley, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por nuestro amado Jesucristo fue hecha. La ley por Moisés fue dada, pero la gracia, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo que no merecemos. La gracia es un regalo que nos ha dado el Padre, así, de gratis. A Él le costó, pero para nosotros no. A Él le costó la sangre preciosa de su Hijo. Dice: porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él fue el que nos los declaró. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntaran. Llegaron los sacerdotes y los levitas delante de Juan y le decían: ¿quién eres tú? ¿Sí? ¿Tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró: yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy Elías. ¿Eres tú el profeta?
no soy el profeta. Dijeron, pues ¿quién eres para dar respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Y dijo Juan el Bautista, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni eres Elías, ni eres el profeta? Y Juan les respondió diciendo, yo realmente bautizo con agua, mas en medio de ustedes ha estado quien ustedes no conocen. Este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual no soy digno, decía Juan el Bautista, no soy digno de desatar la correa del zapato. Estas cosas acontecieron en Betábara, de la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y al día siguiente, dice aquí que al día siguiente Juan el Bautista vio que se acercaba a Jesús y les dice a los que estaban con él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, cuando vio que se acercaba a Jesucristo, le dijo a sus discípulos, porque Juan el Bautista también tenía discípulos, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se refería a que Jesucristo es el Cordero de Dios. Mira, antiguamente Dios les decía al pueblo de Israel, el día 10 del primer mes, que era cuando celebraban la Pascua, el padre de cada familia buscaba un corderito para ofrecérselo a Dios. El día 10 preparaban ellos el corderito y del día 10 al día 14 lo observaban para ver que no hubiera en él daño, que no tuviera un ojo torcido, que no tuviera, que tuviera orejas completas sus orejas, que tuviera sus patitas completas, que estuviera un corderito perfecto. Entonces el día 14 era cuando lo sacrificaban. Esa era la manera en que se acercaba el pueblo de Israel a Dios. Entonces Juan el Bautista, cuando vio a Jesucristo, dijo, este es, he aquí el Cordero de Dios. Dios se proveyó de un cordero para que pudiéramos ser perdonados. La sangre preciosa que ofreció Jesucristo, ese fue el cordero. Y Juan lo sabía, a él le fue dicho, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Este es del que yo dije, dice Juan el Bautista, este es del que yo dije, tras de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Y Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Luego que el Señor Jesucristo subió del bautismo en el río Jordán, dice que descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, dice. Y yo no le conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan el Bautista, y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Y al día siguiente otra vez estaban Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí otra vez les dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. Y lo oyeron los dos discípulos y le siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, viéndoles seguir, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Y díceles, venid y ved. Y vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse con él aquel día, porque era como la hora de las 10. Y eran Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que había visto a Juan y le había seguido. Y halló primero a su hermano Simón, a Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Y le trajeron a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, el cual dijo, sígueme. Jesucristo vio a Felipe y le dijo, sígueme. Y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, ellos eran pescadores. Y Felipe halló a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y le dijo Natanael a Felipe, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Y le dice Felipe, ven y ve. Y Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y le dice Natanael,
¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces Jesús le dijo, porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ven conmigo y cosas mayores que estas verás. Y le dice, de cierto os digo, que de aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta es una similitud de lo que sucedió con Jacob cuando durmió, que llegó al lugar donde Dios le había dicho, y durmió ahí, y dice que en su sueño vio una escalera que subía hasta el cielo y descendían ángeles. Eso dijo el Señor Jesucristo aquí. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, Miriam, María. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, vino ya no tienen. Y Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre le dice a los que servían, hagan todo lo que Él os diga. Es hasta estos momentos, las palabras de María resuenan hasta este momento diciéndonos, hagan todo lo que Él les diga, lo que el Hijo de Dios les diga. Hagan todo lo que Él les diga. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una de ellas 2 o 3 cántaros. Y les dice Jesús, llenen estas tinajuelas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora y presentad al maestresala, y le presentaron. Y como el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía él de dónde era, mas lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y el maestresala llamó al esposo y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, cuando ya están tomadillos, entonces lo que es más malo, lo que es peor. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. O sea, probó el vino que había hecho el Señor, que había hecho el milagro, y era el mejor vino, dice, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, nuestro amado Jesús descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían ovejas y bueyes y palomas, y a los que cambiaban los encontró ahí sentados. Y hecho un azote de cuerdas, los echó a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas. Y los que vendían las palomas les dijo, quitad de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Y entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consumió. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Y estando en Jerusalén, en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos, y no tenía necesidad de que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Capítulo 3 nos dice, y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Nicodemo era un príncipe, era de los principales entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuere Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo?
¿puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso entendemos que cuando recibimos a Jesucristo, acuérdense que en el capítulo 1 dice, mas a todos los que le recibieron, cuando recibimos al Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente. Primero nacimos por la relación entre nuestros padres, nació nuestra carne, pero espiritualmente nacemos cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Y respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Y si os he dicho cosas terrenas y no creéis, ¿cómo creerán si les dijera las cosas celestiales? Y nadie subió al cielo, dice el Señor Jesucristo, sigue en su sermón, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Este acontecimiento, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, dice que iban por el desierto y se hartaron. El pueblo de Israel, Dios les dio el pan del cielo. Y se hartaron, pueblo de Israel, se hartaron y murmuraron, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Ya estamos hartos de este pan. Entonces Dios permitió que las serpientes picaran al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Y entonces llegó Moisés, intervino, Señor, perdónanos, Señor. Mira, ve que nuestro pueblo está muriendo por causa de las serpientes. Entonces el Señor Jesucristo, Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente de metal, una serpiente flameante, una serpiente de metal y ponla en una asta. Ese es el símbolo hasta hoy, ese es el símbolo de los médicos. Si tú ves el símbolo que traen los médicos en sus escudos, es una asta con una serpiente. Desde ahí viene, porque era necesario que el que fuera mordido por la serpiente volteaba y veía a la serpiente que estaba en esa figura y ya no moría. Así era necesario, dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ya vemos más adelante cómo Jesucristo fue crucificado y fue levantado. Entonces ahí está nuestra fe. Si nosotros creemos en el sacrificio que Él está haciendo en este momento, entonces somos salvos. Ya no perecemos como los que perecieron por las serpientes. El que era mordido por una serpiente volteaba y veía esa figura y era salvado. Así nosotros, si volteamos y vemos a Jesús de Nazaret en ese sacrificio poderoso que hizo, entonces creemos en Él y entonces nuestra salvación viene porque Él así lo dice. Y vamos a leerlo más adelante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere, todo aquel que en ese sacrificio creyere, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no quiere que nos perdamos. Él quiere que tengamos la vida eterna, que el proyecto que cuando creó al hombre, ese era el proyecto de Dios, que el hombre viviera eternamente. Pues dice aquí la Escritura que para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera, de una manera tan grande, este es uno de los versículos más hermosos. A mí se me hace que es el punto neurálgico de aquí de la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dios nos amó de una manera tan grande que dio lo mejor que tenía, nos dio a su Hijo, a Jesús de Nazaret. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, eso nos lo dice Jesús de Nazaret, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarnos, Él vino a salvarnos. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado,
porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estas son palabras de Jesús de Nazaret. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo. Jesucristo vino al mundo, la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Mas el que obra verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Pasado esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Y bautizaban también Juan en Enón, junto al Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Llegó un momento en que se encontraron Juan el Bautista y Jesús de Nazaret, ambos bautizando, sus discípulos de ambos bautizando. Y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, se referían a Jesús, el cual tú diste testimonio, he aquí ahora él bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y les dijo: no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está en pie y lo oye, se goza grandemente. Y la voz se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Y a él conviene crecer, mas a mí menguar. El que de arriba viene, sobre todos es. El que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, signó que Dios es verdadero, porque el que a Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas las dio en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El capítulo 4 nos dice: de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó a Judea y fuese otra vez a Galilea, y era necesario que pasase por Samaria. El camino dejó Judea y iba hacia Galilea, y era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a José su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente, y era como la hora de la sexta. La hora sexta vienen siendo las 12, el mediodía, era cuando el sol arreciaba. Era la hora de la sexta, o sea, era el mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, porque recuerden que ahí estaba el pozo. Y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana, como no se llevaban los samaritanos con los judíos, en algún momento podremos leer la historia a través en el libro de los Reyes, y vemos cómo se separó Samaria. Samaria fue contaminada por mucha gente que no tenían temor de Dios. Es más, en Samaria había unos bueyes que habían hecho, y los mismos que vivían ahí adoraban esos bueyes. Entonces no se llevaban los samaritanos con los judíos. Dice: y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Y la mujer le dice: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice: Señor, pues dame de esa agua, para que no tenga sed, ni para que venga aquí a sacarla.
Y Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Y le dice Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Mas esto has dicho con verdad. Y le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres se adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Y le dice Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dice la mujer, sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere nos declarará todas las cosas. Y le dice Jesús, yo soy que hablo contigo. Y en eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer, mas ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a aquellos hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás este es el Mesías. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, entre tanto que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿si le habrá traído alguien de comer? Y le dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Y no decís ustedes, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? He aquí yo les digo, alzad vuestros ojos y miren las regiones porque ya están blancas para la siega. Y el que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, porque el que siembra también se goce y el que siega. Porque en esto es dicho verdadero, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que ustedes no sembraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vinieron pues los samaritanos a él y le rogaron que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y le decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías. Y 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Recuerden que iba rumbo a Galilea y pasó por Samaria. Dice, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta no tiene en su tierra honra. Y como vino a Galilea, los galileos le recibieron, y vistas todas las cosas que había hecho en Jerusalén en el día de la fiesta, porque también ellos se habían ido a la fiesta, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había hecho el vino del agua, y había en Capernaum uno del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, como oyó que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a él y le rogaba que descendiese y sanase a su hijo, porque se comenzaba a morir. Entonces Jesús le dijo, si no vienen señales y milagros, no creeréis. Entonces el guardia del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo me muera. Y le dice Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a las palabras que Jesús le dijo y se fue. Y cuando él descendía, los siervos le salieron a recibir y le dijeron las nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era cuando Jesús le dijo, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal volvió Jesús a hacer cuando vino de Judea a Galilea. Y después de estas cosas era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta del ganado, un estanque que en hebraico se llama Betesda, el cual tiene 5 portales. Y en estos yace multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sano de cualquier enfermedad que tuviese.
y estaba allí un hombre que había 38 años que estaba enfermo. Hacía 38 años que estaba esperando la oportunidad de entrar al agua. Y como Jesús vio a este echado, entendió que ya había mucho tiempo y le dice: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta, porque entre tanto que yo trato de meterme, otro ya me ha ganado. Y le dice Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho y se iba, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: sábado es. Los mismos judíos veían que estaba cargando su cama y le decían: espérate, eso no se puede hacer, es sábado. Sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. Y les respondió el que había sido sanado. Sábado es, y respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. La autoridad de Jesús era mucho mayor. Y preguntaronle entonces: ¿quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Y él se fue y dio aviso a los judíos que era Jesús el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Entonces, por tanto, más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también a su Padre llamaba a Dios, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que ustedes se maravillen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio lo dio a su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio en cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¡Qué promesa nos hace el Señor! No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da él de mí es verdadero. Ustedes enviaron a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio del hombre, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras de mi Padre, que Él me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me haya enviado. Y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Ni ninguno habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis su palabra permanente en ustedes, porque el que Él envió, a este ustedes no creen. Escudriñad las Escrituras, busquen en la palabra, busquen en las profecías. Dice, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida, pero ellas, las profecías, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viene en su propio nombre, aquel recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que de solo Dios viene? No penséis que yo tengo de acusaros delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés, en quien ustedes confían, en quien ustedes esperan. Porque si ustedes creyesen a Moisés, creerían a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí llegamos hasta el capítulo 5 de la Escritura y del Evangelio según San Juan. Si Dios lo permite, la próxima semana continuamos con el capítulo 6. Los invitamos, mientras tanto, lean la palabra, lean la Escritura. En ella van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios derrame sobre su vida una bendición especial. Que Dios les guarde. Gracias.